Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos todos una vez más, los que se han ido incorporando a lo largo de este tiempo de culto dominical a nuestra reunión, a nuestro culto de adoración a nuestro Señor Jesús. Vamos ahora con el momento precioso y maravilloso de la palabra de Dios. Entonces, saben ustedes que estamos en todas las iglesias Vida y Familia en una serie de predicaciones basadas en las dos cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, preciosas cartas, y es una serie que hemos denominado, que hemos llamado Esperanza para un pueblo sufrido y disperso, ¿no? Pedro escribió fundamentalmente en estas cartas a esa comunidad cristiana que ya había y estaba sufriendo la persecución y la dispersión, habían tenido que huir muchos de ellos también para salvar sus propias vidas y tenían que establecerse en lugares bien distantes y en países y sitios diferentes. Sabemos, Dios utilizó también esta persecución para que la palabra y el evangelio fuera esparcido, fuera difundido, fuera llegando a diferentes naciones y etnias. Entonces, tiene esto que ver bastante, yo creo, también con nosotros salvando las distancias, ¿no? Porque el pueblo de Dios hoy mismo estamos aquí congregados de manera telemática, pero ¿cuántas personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Y desde qué lugares a veces tan remotos y tan diferentes, ¿no? Un pueblo disperso. Y un pueblo sufrido también, porque si bien la mayoría de nosotros no hemos padecido persecución en el sentido, digamos, de temer por nuestras vidas, sí que hemos sentido, la mayoría de nosotros, yo diría que todos, esa persecución o esa presión encubierta por ser cristianos, ¿no es verdad? Que se lo digan a nuestros jóvenes muchas veces también, en esta Europa, donde ellos viven tan alejada de Dios, donde ser cristiano ya es motivo de mofa, de burla, es motivo muchas veces también de discriminación. Así que estas cartas y esta serie de predicaciones, claro que tienen mucho que ver con nosotros, como toda la palabra de Dios. Hemos venido viendo en estos domingos pasados diferentes temas, ¿no? Comenzamos con ese primer mensaje del apóstol Pedro, esperanza en tiempos difíciles. Claro que sí, hermanos queridos. Nosotros somos un pueblo lleno de esperanza, porque somos un pueblo lleno del Señor. Vimos la semana pasada hijos de un Dios santo. Qué tremendo llamado del apóstol, ¿no? Decía el propio Señor a través del apóstol, sed santos como yo soy santo, ¿no? Somos hijos de Dios, somos discípulos del Maestro, seguidores de Jesucristo, por lo tanto tenemos que buscar el parecernos cada día más a Él. Y en el día de hoy el apóstol nos va a hablar de un mensaje que hemos titulado Piedras vivas y pueblo escogido. ¿Qué es esto de piedras vivas y pueblo escogido? Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen. Ya Joao, nuestro pequeño Joao, leyó un extracto de lo que hoy nos toca como mensaje. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos que van del 4 al 10. Por favor, acompáñenme. 1 de Pedro 2, 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro.
Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos una vez más, te bendecimos, Señor. Hemos venido a estar contigo, Señor. Hemos venido, Padre Santo, a rendirnos una vez más, Padre Santo, a caer de rodillas delante de ti, Señor, porque, Padre, reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer, nada somos, Señor. Así que, Padre Todopoderoso, ahora queremos oírte. Queremos escucharte. Sabemos que tú eres el Dios de vida. Sabemos que tú eres nuestro buen pastor. Sabemos que tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Y hoy, Señor, necesitamos esa palabra tuya, Padre. A cada momento, a cada instante. Necesitamos palabra tuya, Señor. Así que, Padre, queremos escucharte. Te rogamos, Señor, te rogamos que eches fuera ahora toda distracción, Señor, que quites de nosotros toda preocupación, toda perturbación, Señor, que quiera venir a estorbar. Solamente queremos verte y oírte. Señor, te suplico y te ruego que me llenes una vez más con tu Espíritu Santo, Señor. Te suplico y te ruego, Padre Santo, que empoderes este mensaje, Señor, que sea palabra tuya, viva, eficaz, como espada de doble filo, Señor, que nos penetre, que nos atraviese, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor. Muévete. Este es tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Anhelamos oírte, escucharte y estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saben, hay unos hermanos bien queridos, muy amigos nuestros en la sede Vida y Familia de Illescas. Ellos se llaman Ángel y Jenny. Muchos de nuestros jóvenes conocen a Angelito, Ángel Junior, su hijo también, porque han coincidido con él en diferentes eventos y retiros de jóvenes. ¿Por qué traigo a colación a Ángel y a Jenny? Bueno, Ángel es constructor. Él es español y Jenny es colombiana, una familia bien preciosa. Y Ángel ha hecho su casa prácticamente él con sus manos, como es constructor. Piedra a piedra prácticamente. Ha hecho el diseño, la ha levantado. Tanita y yo hemos tenido la gran bendición de visitar esa casa en más de una ocasión. De hecho, cuando Tania y yo llevábamos las parejas, los matrimonios de toda vida y familia, alguna vez en esa casa hemos hecho reunión de grupo pequeño de matrimonios. Y es una casa imponente. Ya desde bien lejos uno la vislumbra y se queda verdaderamente impactado porque Ángel no la ha construido de ladrillo, Ángel la ha construido de piedra. Piedras bien cuadradas que él ha ido trayendo. ¿Ustedes han visto los castillos con esas piedras que se van acumulando? Pues la casa de Ángel es parecida. Es grande, fuerte, transmite ese tipo de construcción, confianza, seguridad. Se la ve robusta, bien segura en este temporal que hemos tenido de nieve tan tremendo, en estos vientos que hemos padecido, lluvias, estas ventiscas. ¡Wow! Esa casa infunde confianza, infunde seguridad. Y en este tiempo que estamos viviendo tan tremendo, con esta pandemia, con tantos problemas económicos que todos estamos pasando, con esta que nos han privado de algo tan precioso para nosotros como es el contacto, ¿no es verdad? Las relaciones, el reunirnos, el congregarnos físicamente, el disfrutar los unos de los otros, la koinonía. En este tiempo tan duro de tormenta también, de pandemia, la pregunta que también conviene que nos hagamos desde el principio es ¿dónde está tu confianza hoy en día? ¿En qué? ¿Qué te trae ahora mismo seguridad y tranquilidad? ¿Dónde te estás refugiando en este tiempo tan difícil y tan duro que estamos viviendo? Porque esta pandemia mundial pues ha traído una gran crisis de confianza en los valores y refugios tradicionales, ¿no? La ciencia va por detrás, ¿no es verdad?, de esta pandemia y de este virus. Ha quedado sobrepasada también. La economía, ¿qué decir? No importa si son países ricos o países pobres, toda la economía está sufriendo y se ha venido abajo. ¿Cuántos negocios, cuántos trabajos? Y si hablamos de la política, pues ¿qué podemos decir? Toda esta pandemia ha sacado a flote la grave crisis política que vivimos y no encontramos referentes políticos tampoco donde de verdad nos inspiren confianza y seguridad. ¿Dónde está tu confianza puesta en este momento o en este tiempo tan duro que estamos viviendo y que estamos padeciendo? Porque no olvidemos que Pedro está escribiendo a un pueblo que está disperso, que ha salido casi con lo opuesto.
para defender sus vidas, que está viviendo también momentos bien duros y bien difíciles. Y entonces Pedro está escribiendo a estas personas que están en sufrimiento y que están a lo mejor en una crisis también de identidad o de confianza. Y les está diciendo, ¿saben qué? Versículo 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Versículo 6. He aquí, dice la Escritura, y dice Pedro, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, Pedro nos está presentando la roca firme, la torre fuerte, la piedra angular en la cual es puesta por el mismo Dios y en la cual podemos descansar tranquilos, firmes. Nuestra confianza puede ser depositada con tranquilidad en Él. Tania oraba al principio también de este culto. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él permanece, Él es eterno, roca eterna. Y Pedro se lo está recordando a estos hermanos, a estas hermanas que necesitan que se les recuerde ese mensaje. Y creo que tú y yo también lo necesitamos en todo momento, pero tal vez en estos tiempos de dificultad todavía más. Cristo es confiable. Cristo es esa piedra preciosa, es la roca inamovible. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahí podemos descansar. Ahí es que podemos vernos. Cristo es ese fundamento, es esa piedra, dice Isaías también en su capítulo 28, que Dios ha puesto por fundamento una piedra probada. Cristo fue probado en todo y por todo, y no fue hallado pecado alguno en él. Una piedra angular, una piedra preciosa, de cimiento estable. Miren, como la casa de Ángel, de cimiento robusto, estable, probada. Un fundamento sobre el cual de verdad nosotros descansar y ser edificados. Es más, Pedro nos está diciendo, el que en él creyere no será avergonzado. Esto quiere decir, no será defraudado, no será decepcionado. ¿Cuántas otras cosas y personas en las cuales ponemos nuestra confianza nos decepcionan? ¿No es verdad? Nos defraudan, nos avergüenzan. Ya esto estaba bien presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y en los salmos, ¿cuántos salmos nos hablan de esto? ¿Cuántas veces hemos recitado estos salmos, hasta los hemos cantado? Salmo 62, en Dios está mi salvación y mi gloria, mi roca fuerte y refugio. Salmo 71, sé para mí una roca de refugio, porque tú has dado mandamiento para salvarme. Este mismo viernes, en nuestro culto de oración, leímos el Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Wow! Pedro nos está hablando de esto, la piedra preciosa, la piedra angular, la roca firme, porque Jesucristo es la salvación prevista y provista por Dios. Es Jesucristo nuestra ancla firme, nuestra roca firme, nuestra torre fuerte. Cristo es la principal piedra, escogida y preciosa por Dios, sobre la que se cimenta nuestra salvación. ¡Wow! ¡Wow! Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este es un versículo que cuántas veces usamos, ¿no? Para nuestros proyectos, para nuestros ministerios aún en la iglesia, buscamos y está bien que lo hagamos primeramente al Señor. Pero va mucho más allá también, porque en vano trabajábamos todos nosotros en nuestra salvación por nosotros mismos. Nadie podía cumplir la ley completamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Tuvo que ser Jehová, tuvo que ser Dios quien edificara la casa, empezar a Él, porque Él nos amó primero, porque el plan de salvación proviene de Dios, es Jesucristo. Jesucristo es el que vino a edificar nuestra casa, nuestra salvación, su iglesia. Y en vano trabajábamos nosotros, y en vano trabajamos si es sin Él. Así que Cristo es la única
base, el único fundamento, la única piedra preciosa que sirve para ese edificio de la salvación, incluso para su iglesia, porque ¿saben qué? Cristo, nadie más. Cristo es la cabeza de su iglesia, ni apóstoles, ni papas, ni sumos sacerdotes, ni grandes evangelistas, solamente Cristo. Solamente Cristo. Él es la cabeza, Él es la roca, Él es el fundamento. Por eso nuestro Señor fue bien enfático, recuerdan, yo y solamente yo soy el camino. Yo y solamente yo soy la verdad. Yo y solamente yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí y por mí. Esto es de lo que nos está hablando el apóstol y necesitamos que se nos recuerde, lo necesitaban aquellos hombres y mujeres dispersos, perseguidos, y lo necesitamos nosotros también hoy día. Así que déjame volver a preguntarte, ¿dónde, en qué o en quién está puesta tu confianza a día de hoy? ¿Cuál es tu refugio? ¿Qué es tu refugio? Bien importante, bien importante. Porque Pedro nos dice, versículos 6 y 7, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y como ya hemos dicho, el que creyere en él no será avergonzado. Dice el apóstol, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. ¿Cómo no? Nuestro Cristo es precioso, ¿no es verdad nuestro Señor, autor y consumador de nuestra fe? ¿Cómo no lo va a ser? Él es precioso. Pero el apóstol continúa y dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oigan, así que la roca eterna, la piedra de salvación, la piedra angular, la piedra preciosa, resulta que para otros también es piedra de tropezadero, piedra que lleva a resbalar, que lleva a caer. Esto también es bien importante, bien importante. Lo estuvimos viendo en este tiempo de atrás en la serie de predicaciones de la Navidad, conmemorando el nacimiento de Cristo, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí dice el apóstol, la piedra que los edificadores desecharon. Y se está refiriendo en los tiempos de Cristo a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a la mayoría del pueblo judío, porque como se predicó en Navidad, a lo suyo vino. Jesucristo vino a lo suyo porque es el Señor de la creación. Todo es suyo, todo le pertenece. Pero los suyos no lo recibieron, lo desecharon, no lo quisieron. Jesús lo pone todavía más claro en la que conocemos en los evangelios como la parábola de los labradores malvados. Esta parábola está en 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y básicamente viene a decir que Dios es el Señor que plantó y protegió una viña, su pueblo escogido. Y le encargó a los labradores que la cuidaran, que la edificaran. Estos labradores eran los sacerdotes, los levitas. Dice esa parábola también que llegado el tiempo, este gran Señor envió a sus siervos para recoger los frutos. Y estos siervos fueron apedreados, asesinados y maltratados. Se refiere a los profetas que a lo largo de todo el Antiguo Testamento fueron enviados de parte de Dios para que el pueblo se arrepintiera, para que rectificara, para que cambiaran su forma de vivir y de ser. Pero fueron apedreados, asesinados, maltratados. Así que este gran Señor, Dios, envió a su propio Hijo para ver si así entraban en razón, para ver si así le respetaban y le escuchaban. Pero qué tremendo, porque aún al Hijo, dice la parábola, que lo trataron peor, y sabemos que así fue. Lo asesinaron e incluso trataron de echarlo fuera de su viña. Este es Jesucristo, su crucifixión y su rechazo por parte de su propio pueblo. La piedra desechada por parte de los edificadores. Y en este contexto, Jesús cita las escrituras mismas que Pedro ha citado, el Salmo 118. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús añade una sentencia tremenda, tremenda.
Versículo 23. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. No podemos, no debemos ser indiferentes ante la llegada y el mensaje del Mesías, el Cristo, nuestro Señor y Salvador, la piedra preciosa, el fundamento sobre el cual nuestra salvación y la iglesia del Señor ha sido edificada. O la tomamos y la aceptamos, convirtiéndola en nuestra torre fuerte, o la desechamos como muchos otros, y por lo tanto, dice aquí el Señor, seremos quebrantados y seremos desmenuzados, porque esta misma piedra que es de salvación es piedra de tropiezo también para aquellos que no creen. Y esto es bien importante, óyelo bien, óyelo bien. Para los que creemos en Él, Cristo es precioso, claro que sí, es nuestro salvoconducto al cielo. Pero para los que no creen, hermano, Cristo es temible porque es su grande pieza de tropiezo, porque Él es el Señor del juicio también. El apóstol Juan, en su capítulo 3, lo dice bien claro. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Así que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escucha bien. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La piedra angular, la piedra principal, la piedra preciosa, la piedra de salvación ha sido desechada por muchos hombres. El mundo estaba en tinieblas y, querido hermano, querido amigo que hoy me escuchas, por favor, echa un vistazo a la prensa, a la televisión, a los medios de publicidad y dime si no, las tinieblas no son todavía mucho más grandes. Este mundo es un desastre. Este mundo es peor que Sodoma y Gomorra en 1000 cosas. Y la luz admirable, la luz más grande, más preciosa, la piedra angular, vino al mundo y fue levantada porque se humilló. Y murió por nosotros, pero como dice la palabra, el Señor lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, la cruz de Cristo. Él resucitó al tercer día, es proclamado, es levantado y está a la vista de todos, de todos. Es el faro más grande y más luminoso que puede haber. Pero esta es la condenación, que aún viendo esa grande luz, muchos hombres amaron más a las tinieblas que a esa luz, porque sus obras eran malas. Qué tremendo. Y qué doloroso. Qué tremendo. El apóstol va más allá. Y en el versículo 8 dice, por lo tanto, también es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, escucha bien, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremendo tema este también. Obediencia y desobediencia. Contrarios, ¿no es verdad? Antagónicos. No parece que en el medio haya nada. O somos obedientes o somos desobedientes. Este es un tema primordial también, porque la desobediencia es tropezadero también, tropezadero delante del Señor. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Os mando. Mateo 7, palabra de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Mateo 12. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, la familia de Cristo. Su iglesia extendida por toda la tierra, aquellos hombres y mujeres a los que está escribiendo Pedro son también nuestros hermanos. Y una de las cosas que nos une, una de las cosas que nos da coherencia es que todos buscamos ser obedientes a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Así que otra pregunta que puede asaltarnos en el día de hoy, ¿cómo está nuestra obediencia a Jesucristo? Examínate a ti mismo. ¿Y cómo podemos obedecer mejor? Pues estudiando las Escrituras, querido amigo, querido hermano, querida hermana.
Y esa es otra pregunta. ¿Estamos escudriñando, estudiando las Escrituras para así conocer mejor la palabra de Dios? Para así poder obedecerla, para así poder ponerla en práctica en nuestras vidas. ¿O preferimos también, como estos hombres que desecharon la luz porque amaron más las tinieblas, mirar hacia otro lado? Cuanto menos palabras sepa, porque así menos confrontado soy. ¿Cómo está nuestra obediencia al Señor en el día de hoy? Bueno, el apóstol tiene algo más para nosotros, ¿no? Dice que nosotros también somos piedras vivas. Qué hermoso es esto. Versículos 4 y 5. Si nos acercamos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, pues vosotros, dice el apóstol, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Qué lindo es esto. Como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Miren, Cristo es la cabeza, ya lo hemos dicho, la piedra principal, la piedra angular. Pero nosotros, su iglesia, somos su cuerpo aquí en la tierra. Él nos ha levantado y Él quiere seguir edificando sobre nosotros, sobre su iglesia. En Mateo 16 está un pasaje tremendo, la confesión de Pedro. Jesucristo está teniendo una conversación con sus discípulos. Está tratando una vez más de predicarles, de enseñarles, de discipularles. Y les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y muchos atropelladamente responden, dicen que eres el Bautista, Elías, que ha resucitado, un gran profeta, un tremendo maestro. Pero Pedro, nuestro Pedro, que hoy viene a darnos este mensaje, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice algo bien interesante. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes qué? La iglesia de Cristo se edifica y se levanta sobre la revelación directa a través de su Espíritu Santo, de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador, es el Señor y Salvador profetizado, deseado, el esperado. No por obras, sino por esa revelación, porque la fe es don de Dios también y nos ha sido dada. Sobre esa verdad que no ha sido revelada a todo el mundo, se edifica la verdadera iglesia de Cristo, Claro, somos piedras vivas. Jesús le dijo también a la mujer samaritana en ese encuentro, ¿te acuerdas? Tan precioso que nos relatan también los evangelios. Mira, mujer, la hora viene y esta es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque este tipo de adoradores son los que busca el Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué te digo esto? Porque para todos aquellos que hemos recibido esa revelación y la hemos aceptado, hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, como Señor de la creación, como el Cristo, como el Mesías, nos ha sido dada la promesa. Nos ha sido derramado y entregado el Espíritu Santo. Con Él se nos ha sellado. En aquel tiempo en que Jesús le estaba hablando a la samaritana, la adoración se hacía en el templo. ¿Recuerdan? El templo en Jerusalén era el lugar principal de la adoración. Pero hoy día somos piedras vivas tú y yo, los que hemos aceptado y confesado al Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es tremendo y debería de conmovernos y de hacernos reaccionar. Cristo vive a través de su Espíritu Santo en nosotros. Cada creyente somos una piedra viva por ese Espíritu Santo que nos vivifica y que está dentro de nosotros. Y juntos, todos los creyentes debemos constituir esa casa espiritual de la que está hablando Pedro. Esa casa espiritual para Dios. Estas piedras se unen entre sí sobre la base de la grande piedra, la preciosa, el ángulo perfecto que es el Señor. Y juntas debemos manifestar la gloria de Dios, porque ese es el llamado para su iglesia.
El apóstol dice que debemos ser así para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto también es así porque somos un sacerdocio santo, como veremos ahora después también en la palabra. Y antes, en el Antiguo Testamento, eran los sumos sacerdotes los que ofrecían los sacrificios con sangre de animales para expiar los pecados del pueblo y los suyos propios. Pero eso ya no es así. Hebreos dice que ya Dios no quiere sacrificios de animales, ya ha tenido al Cordero inmolado, al sacrificio más alto, más sublime, más perfecto que podríamos nunca soñar, al unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo, que como Cordero fue llevado al matadero por nosotros. Ese es el sacrificio único, más alto y más sublime ya, que ha aceptado Dios por todos y cada uno de nosotros. Pero lo que sí está esperando es que nos entreguemos nosotros mismos como sacrificios vivos al entregar nuestros corazones, mentes y cuerpos a Cristo, a Cristo. Hay un llamamiento a un arrepentimiento verdadero. Por eso Pedro también está predicándonos en estas cartas la necesidad de la santidad. Sed santos como yo soy santo. Déjame decirte algo y escúchalo bien. No hay mejor alabanza, no hay ofrenda mayor a Cristo que la santidad. Que buscar y anhelar la santidad del Señor en tu vida y en mi vida. Eso es lo que más anhela Él. A través de Isaías, ya muchos años atrás, Isaías 1, mira la palabra que Dios llevó a la boca del profeta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esos son los sacrificios que busca sobre todo de la iglesia nuestro Señor. Piedras vivas, ya no vivo yo. A Cristo vive en mí. A Cristo vive en mí. El apóstol Pablo le dijo a los efesios, porque somos hechura suya, edificados, creados por Dios en el nuevo nacimiento, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún es más directo el mismo apóstol Pablo en Romanos 12, en ese capítulo que tantas veces hemos predicado y que se llama Deberes Cristianos, y que es tremendo, porque nos habla de cómo debemos de ser los unos con los otros, dentro de la iglesia, pero también con nuestro prójimo fuera. Tremendo capítulo bien precioso. Pero que no empieza hablándonos de cómo debemos de ser con los demás, sino que empieza hablándonos de cómo debemos de ser nosotros con Cristo. Romanos 12, versículos 1 y 2. Escucha bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra normal manera de vivir como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermano, querido amigo, querida amiga. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Pues a través de la palabra de Dios y a través del obrar del Espíritu Santo en nosotros, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En definitiva, hermanos, como digo el Señor, no estar tan preocupados en buscar la astilla, la mota de polvo en el ojo ajeno, y sí estar mucho más pendientes de la grande viga que muchas veces tenemos nosotros. Primero, nuestra propia santidad. Esa es nuestro culto racional, dice el apóstol. Somos piedras vivas sobre las que el Señor quiere seguir edificando y por lo tanto debemos de buscar, anhelar, orar, desear esa santidad cada día en nuestras vidas, apartándonos de todo aquello que sabemos que no glorifica, que no dignifica a nuestro Señor.
Así que, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros frutos espirituales en el día de hoy? Son nuestras vidas, vidas de verdad de testimonio cristiano para aquellos que nos rodean. Si hoy tuviéramos ese encuentro con el Señor, ¿qué diría de nosotros con respecto a nuestra santidad? Somos de verdad ese sacrificio vivo. Somos capaces de sacrificar relaciones, de repente amistades. No lo sé. Cada uno de nosotros sabe aquellas cosas que ya Dios nos ha mostrado y que sabemos también a la luz de la palabra que no le agradan. Somos capaces. Porque el Señor fue tajante, dijo, más le valdría a muchos arrancarse el ojo o cortarse la mano, que le está impidiendo estar conmigo y entrar cojo o manco o ciego o tuerto en el reino de Dios, en el reino de Dios. Termino con esto. Son las palabras de Joao y también las últimas palabras del apóstol en estos versículos de hoy. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, hemos venido predicando esto. Somos linaje escogido. Oye, querido hermano, querida amiga, no sé lo que opine el mundo de ti, no sé ahora mismo cómo esté tu autoestima, no sé lo que estén diciendo de ti, pero si tú has aceptado al Señor, si tú lo has hecho tu Salvador, tú eres linaje escogido. Lo hemos dicho antes, palabra de Jesús a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hemos sido escogidos para ser hijos, hijas de Dios, porque la revelación nos ha sido dada. Bienaventurados los que creerán sin haber visto. También palabra del Señor, tú y yo somos bienaventurados. Hay buena ventura, a pesar de nuestras circunstancias la hay, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Tú y yo somos linaje escogido. Tú y yo somos real sacerdocio, porque somos sacerdotes al servicio del grande y único Rey. Somos piedras vivas y estamos vivos porque antes estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos vivos porque el Espíritu Santo de nuestro Señor mora en nosotros y nos vivifica. Y nos vivifica. Y estamos vivos también, y estamos en proceso, como le gusta decir a Tania, palabra del apóstol también, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está trabajando en ti y en mí, el Señor está trabajando en su iglesia, por eso estamos llenos de vida, vida del Espíritu Santo. Somos, o debemos de ser, adoradores y alabadores, en espíritu, con esos sacrificios espirituales, la oración, la búsqueda de la santidad, el apartarnos de lo que sabemos que está mal, pero también con nuestras buenas obras también para que alumbren a los hombres delante de Dios. Y somos nación santa, dice el apóstol. Qué hermoso es esto. Una vez más, tantos que hoy estamos reunidos a través de esta palabra hoy, a través de este culto, de diferentes lugares, culturas, países, hasta diferentes idiomas. Y sin embargo hemos sido hechos nación, porque esta piedra angular, esta piedra preciosa nos ha unido y sobre ella está construyendo el Señor su iglesia preciosa. Y ahí es que el pueblo de Dios nos reunimos y hacemos cosas juntos en su nombre. Buscamos edificarnos internamente en la palabra y a través de su Espíritu Santo, pero también buscamos edificar a otros, llamar a otros, llevarles el Evangelio, evangelizar. Un pueblo, en definitiva, sufrido y disperso, como dice esta serie, por toda la tierra. Sí, pero lleno de una esperanza viva, esperanza que no defrauda, esperanza que es una certeza que es nuestro Señor Jesucristo. Somos piedras vivas al servicio del Señor. Y termina el apóstol, tenlo presente, por favor, tengámoslo presente. Nosotros, todo ese grande privilegio, nosotros que antes no éramos nada, nada. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, qué tremendo mensaje. Y yo no sé tú,
Pero yo no dejo de darle gracias a Dios, porque donde yo antes había sido desechado, donde yo antes estaba perdido, donde yo antes estaba desahuciado, buscando como loco dónde depositar mi confianza y mi esperanza, y una y otra vez era golpeado y derribado y caído, ahora soy linaje escogido. Ahora soy real sacerdocio. Ahora pertenezco a un pueblo santo que ha sido apartado por el Señor. Gloria a Dios por tremendo mensaje, por tremendo obra de amor que Él ha hecho en nosotros. Por eso busco agradar a mi Señor. Por eso cada día intento a la luz del Evangelio orar y no reniego de mis luchas, sino que tomo mis propias cruces y las llevo al Señor. Por eso cada día quiero parecerme más a Él. Ese debe ser el anhelo de su iglesia. Señor, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros. Esa es la única luz que su iglesia puede dar. Luz que no es nuestra, que no viene de nosotros, sino que viene de Él. Esa es la única sal que nosotros podemos ofrecer al mundo. La sal que ha traído nuestro Señor a nuestras vidas. Inclina tu rostro. Oremos juntos. Sí, Señor. ¿Qué podemos decirte, Padre Santo? Nuestra deuda de gratitud hacia ti es tan enorme. Con razón, Señor, vamos a poder adorarte y alabarte por la eternidad, porque es una deuda impagable, no hay tiempo suficiente para poder pagártela. Pero, Señor, lo más grande y lo más maravilloso es que no hay que pagarla, porque es por tu gracia y por tu misericordia que hemos sido salvados, que hemos sido hechos esas piedras vivas. Pero, Señor, no queremos estar inertes, no queremos, Señor, mirar para otro lado. No, Señor, queremos servirte, queremos honrarte, queremos, Señor, cada día que tu obra sea hecha en nosotros, primeramente en nosotros, Señor, porque el Evangelio primeramente es personal. Señor, ahora oramos, cada uno de nosotros. Acompáñame y ora también conmigo para pedirte perdón. Perdón, Señor, personalmente, por aquellas cosas que todavía no te agradan de nuestras vidas, de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, Señor. Perdón, Padre, por especialmente aquellas cosas que de repente ya sabemos, que van contra tu palabra, Señor, que van contra tu voluntad. Aquellas cosas, relaciones, no lo sé, Señor, que ya tú nos has mostrado que no son de tu agrado. Padre, por favor, fortalécenos. Danos, Señor, valor para entender que esos son los sacrificios que más te agradan a ti, Señor. Los que hacemos solamente por amor a ti, los que hacemos solamente por complacerte a ti, Señor. Ayúdanos a morir a esas cosas. El apóstol Pablo decía que todo lo tenía por basura con tal de ganarte a ti, Señor. Oh Padre, pon ese anhelo también en cada uno de nosotros, Señor. En este tiempo que estamos buscando ayunar y acercarnos más a ti, Señor, cuántas cosas de repente tú querrás mostrarnos de nuestras vidas, de nuestras relaciones que no te agradan, Señor. Y si nos las muestras, no es para que miremos para otro lado, Señor, sino para que tengamos, Señor, las ganas, las ansias, Señor, de cortar con ellas. ¿Acaso tú nos vas a dejar solos en esas luchas? No, Señor. Pedid y se os dará, así dice la palabra, buscad y hallaréis, llamad, que se os abrirá. Señor, te pedimos perdón por eso. Y Señor, queremos también darte las gracias porque tú nos has hecho miembros de tu casa espiritual, tú nos has hecho miembros de tu pueblo, de tu iglesia, somos tus herederos. Gracias, Señor. Queremos orar también y pedirte por la iglesia, Señor. Queremos ser piedras, sí. Piedras vivas a través de nuestro servicio, a través de los dones, los talentos que tú nos has dado, Señor. Queremos que tu iglesia sea edificada, que crezca, Señor. Que podamos hacer más cosas en tu nombre para gloria tuya, que podamos alcanzar a más personas. Que podamos, Señor, seguir haciendo que la iglesia, Señor, avance, Padre bendito, para que tu palabra sea llevada a muchos otros. Para que podamos seguir abriendo más iglesias, Señor. Más puntos de luz en medio de tantísima oscuridad y necesidad como hay. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, más cortante
que espada de doble filo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.